A continuación vamos a abordar el tema de la mendicidad ajena. En primer lugar, la mendicidad ajena consiste en una modalidad de trata de personas, en la que un individuo es sometido por otro, puesto en una situación indigna y enviado a la calle a pedir dinero para posteriormente quitárselo. De esta manera, lo que recaudan las víctimas en sus largas jornadas de mendigar por las calles ni siquiera es para ellas, y es aquí cuando se constituye la trata de personas, debido a la explotación a la que son sometidos estos sujetos en beneficio de un tercero, el cual se aprovecha de sus condiciones vulnerables para obtener dinero u otros recursos. Y estas condiciones se reflejan en la medida de que, por lo general, se trata de un adulto oprimiendo a un niño, persona de la tercera edad o en situación de discapacidad, para que realicen actividades de mendicidad en su nombre, mientras que son ellos quienes se deben mostrar en circunstancias deplorables. En cuanto a las causas de este fenómeno, puede ocurrir por diversas razones, pero las principales, de acuerdo a un pronunciamiento del ICBF en 2022, son la desigualdad y la pobreza. Ahora bien, respecto a la relación con la trata de personas, frente a las distintas modalidades como la explotación sexual, el trabajo forzoso, entre otros, hay múltiples similitudes que se concentran principalmente en estos tres factores: vulnerabilidad, control y coerción. Sobre el primer factor, las víctimas suelen ser personas en situación vulnerable, ya sea por la escasez de recursos o condiciones personales como las mencionadas anteriormente, que generan mayor susceptibilidad a ser objeto de dominio por parte de terceros y a su vez generan más lástima frente a otras personas al momento de recaudar dinero. Respecto al segundo y tercer factor, las víctimas se encuentran en una situación de subordinación, lo que significa que pueden estar sujetos a violencia, abuso emocional, amenazas y demás. Pero, por otro lado, a diferencia de los otros tipos de trata, la mendicidad ajena tiene una percepción social menos reconocida como método de explotación, por lo que constituye una de las modalidades menos conocidas de la trata de personas. Así, esto ha traído efectos negativos, como una menor atención frente a la problemática y menos recursos destinados a la prevención y protección de sus víctimas. Respecto al ámbito internacional, se puede establecer que no existe un marco jurídico específico que regule o que aborde el asunto relacionado con la mendicidad ajena. Como se mencionó anteriormente, la mendicidad ajena se puede entender como una modalidad de trata de personas. En ese sentido, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, o también conocida como la Convención de Palermo y su protocolo, son los instrumentos a los que se debe acudir frente a una problemática de mendicidad ajena. Sin embargo, también muchos órganos internacionales se pronuncian constantemente frente a este tema de mendicidad ajena, como es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual en 2017 hizo un llamado a todos los estados con el fin de que estos mismos promuevan un enfoque de derechos humanos en respuesta a las diversas formas de trata de personas, como la cual nos encontramos a la mendicidad ajena. Ahora vamos a estudiar la regulación en Colombia con respecto a este tema. En primer lugar, vamos a mencionar la sentencia C-040-2006, que menciona que para que pueda ser considerado un crimen no debe haber sido ejercida de manera personal y autónoma. En segundo lugar, la sentencia C-464-2014 dice que para que pueda ser sancionable debe haber utilizado a otra persona o a un menor para obtener lucro. En tercer lugar, el artículo 44 de la Constitución Política establece que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás y deben ser protegidos. En cuarto lugar, vamos a mencionar el artículo 188, inciso A del Código Penal, en el que se establece que la mendicidad ajena es una modalidad de delito de trata de personas. Ahora vamos a estudiar algunos casos con respecto a este tema. El zarco es un individuo que explota a miembros de comunidades étnicas, ancianos y personas con discapacidad, los ubica estratégicamente en las vías públicas, considerándolos como mercancía propia. Este individuo los va a vigilar para inducir a la sociedad a mostrar compasión hacia ellos y así obtener dinero. Uno de esos casos es el caso de Daniel, quien presenta limitaciones cognitivas y motrices y le ofrece golosinas a los transeúntes. Y Mariana es una mayor de edad quien sufre de una lesión visible en la rodilla. A partir de lo anterior, debemos saber que se ha ido progresando en informes investigativos y en estrategias que buscan contrarrestar el delito. Es evidente la falta de información con respecto a la mendicidad ajena, lo que demuestra la necesidad de seguir ahondando en las distintas modalidades de la trata. También es válido resaltar que las metodologías de prevención son importantes para disminuir las víctimas. El fácil acceso a las redes de apoyo garantizan una población que conoce los riesgos y los mecanismos de ayuda. Los proyectos que han empezado a movilizarse en los perfiles de las posibles víctimas y de los sectores con mayor vulnerabilidad responden a un plan de acción efectivo y práctico que esperemos se vea prontamente reflejado en resultados positivos a favor de los derechos humanos.